Ilana, ¿qué te consideras más? ¿Una persona introvertida o una persona extrovertida? ¿Por qué hay una connotación negativa hacia ser introvertido? Me siento introvertida cuando estoy en un lugar que no quiero estar. Crecimos con la idea de que sentir debería darnos pena. Sí me percibo que a veces puedo llegar a ser muy extrovertida, pero muchas otras veces introvertida. Como que ahí está, entonces este prejuicio de si eres extrovertido vas a poder llegar a más lugares. Creo que en los 20 existe mucha presión hacia ser extrovertido. Yo en mi experiencia, cuando me siento en un lugar donde me pueden juzgar, me despiertan muchas inseguridades. Probablemente esta parte introvertida es como un mecanismo de defensa para esas inseguridades. Muy humano. Un espacio donde vamos a hablar de cosas que vivimos desde lo genuino. Las dos estamos en nuestros 20 y es una época muy confusa. No buscamos soluciones, no buscamos respuestas a nuestras preguntas porque nadie sabe nada. Lo que sí sabemos es que es muy humano sentir, no entender y guiarnos por los deberías. Yo soy Ilana. Y yo soy Rebeca. Y bienvenidos y bienvenidas a Muy Humano. Hola, Hola. gracias por estar aquí una vez más en Muy Humano. Hoy es un episodio nocturno, otra vez. Otra vez nocturno. Es la vibe, ¿sabes? Sí, me gusta, Total. se siente, es una luz más cálida, Totalmente. más cálida. ¿Cómo estás? Pues ya que es noche, un poco cansada, ¿Sí? cansada, pero la verdad me emociona el tema de hoy. Qué bueno, a mí también vamos a entrarle de una vez y con todo. El día de hoy traemos un tema que creo que es algo muy relevante en los 20 y pues no lo sé, seguramente a lo largo de toda la vida, pero específicamente en estas épocas creo que es algo que pienso mucho y me imagino que tú también, Rebeca. Yo la verdad no le había puesto palabras hasta que creo que es algo que estaba en mi pensamiento, pero no le había puesto como que tantas palabras. Ok, Entonces me eso es gusta. bueno, es Sí, muy bueno. me gusta. El día de hoy vamos a hablar sobre ser introvertido o extrovertido y cómo afecta en la vida de una persona de 20 años. En nuestra experiencia vamos a hablar de ejemplos de nuestras vidas y pues bueno, lo que queremos hacer hoy es como explorar por qué y de qué depende estos dos estados. Así que yo te pregunto para empezar, Ilana, ¿qué te consideras más? ¿Una persona introvertida o una persona extrovertida? ¿Sabes qué? Es una pregunta que me hice para tratar de preparar este episodio y no pude contestar porque creo que no soy ni 100% introvertida ni 100% extrovertida y hay muchos entornos en los que me siento una persona extrovertida, pero también hay muchos que me siento una persona introvertida. Por rebote, probablemente te diría que soy más introvertida que extrovertida, Ujú, pero no te puedo hablar de que es una totalidad, la verdad. entiendo eso. ¿Y tú? Yo siento igual. Antes, antes te hubiera respondido muy rápido que soy extrovertida, pero siento que últimamente lo siento igual que tú, como que hay situaciones en las que me siento mucho más extrovertida y situaciones en las que me siento introvertida. Y también lo veo como por épocas. Hay épocas en las que soy más extrovertida que otras. Ok. Sí. ¿Tú estás en una época más extrovertida o más introvertida? Uy, creo que ahorita un poco más introvertida. Ok. Sí, Nunca le había pensado que es por épocas y probablemente tiene que ver con algunas de las cosas que vamos a hablar hoy. 100%. Entonces, Rebeca, te quería preguntar yo, Dímela. para empezar como a clavarnos en este tema, ¿en qué momento de tu vida te sientes más introvertida? Introvertida. Me di cuenta cuando hice esta tarea para pensar en qué momentos me siento introvertida. Em, Hay como que factores en común que pude encontrar. Y uno de esos es que cuando estoy de mal humor, cuando estoy de mal humor, me siento más introvertida. Entonces, no sé si la semana pasada estaba de mal humor y fui a una comida, pues no voy a estar platicándoles de mi día y no va a haber esta conversación tan fluida porque voy a estar un poquito más mal humor, ¿sabes? Entonces, por ejemplo, cuando estoy de mal humor, tiendo a ser más introvertida, Ok, que si estoy de buen humor. ok. ¿Entiendes eso? Sí, o sea, como que el humor afecta en qué tan extrovertida eres. Ujú. ¿Tú tienes algún momento
bueno, momento o factor que hace que estés más introvertida? Sí, yo tengo algo muy claro, que sé que cuando yo entro en un ambiente en el que me siento bajo amenaza, o sea, como hablando de lo como lo más instintivo animal, pero en realidad cuando me siento entrando en un ambiente que sé que puede ser juicioso, que me puede juzgar, Ujú. ahí me siento muy introvertida. Creo que sentirse introvertido, en algunos casos, como este del tema de juzgar, o sea, yo en mi experiencia, cuando me siento en un lugar donde me pueden juzgar, me despiertan muchas inseguridades. Y probablemente esta parte introvertida es como un mecanismo de defensa para esas inseguridades, como echarme para atrás, cerrar y no dejar que entren y me llevan en estas Claro, no mostrar quién eres porque hay este miedo de que si lo enseñas te van a juzgar. exacto. ¿Tienes algún ejemplo de una situación? No les tengo un ejemplo de una situación como tal, pero sí te puedo decir que cuando entro en dinámicas sociales, por ejemplo, voy a alguna reunión con gente o que sé que, o sea, como hemos hablado durante todos estos episodios, estamos en un momento de mucha transformación y de mucho hacer cosas que queremos hacer, tratar de no frenar nuestros planes por lo que piensan los otros y así. Entonces, sí siento que estoy en un momento en el que estoy rompiendo muchos esquemas y que cuando llego a lugares donde estos esquemas no están tan bien vistos, me siento mucho más introvertida, Okey, entonces, por eso sientes que ahorita te sientes bueno, no sé si ahorita tú dijiste que ahorita en esta época te sientes un poco más de alguna, más introvertida. más introvertida. No en esta época, en general, yo de mi vida siempre he sido más introvertida. ¿Y tú crees que tiene que ver con esto que dices de cómo estás haciendo cosas que puede ser que las personas juzguen, por eso, estás siendo más introvertida? Sí, creo que hay escenarios en los que sí, como en ese escenario social, Claro. pero también creo que soy una falsa extrovertida. ¿Por qué? Porque muchas veces en algunas situaciones, y ahorita vamos a platicar en qué situaciones me siento más extrovertida. Creo que parece que soy más extrovertida de lo que soy. Y en realidad disfruto mucho de mis momentos introvertidos. O sea, cuando estoy en un momento introvertido por elección, creo que disfruto mucho. Como que aprovecho mucho, me parece muy rico cuando me siento en un momento quiero estar introvertida, quiero estar en mí y me busco esos momentos. O sea, Sí, busco estar en momentos que se prestan a que yo pueda ser introvertida sin que sea juzgada afuera. claro. Yo cuando pensé en la parte introvertida, la verdad que, no sé, mi cerebro se fue como a cosas negativas. No sé por qué, porque tengo muchos momentos, o sea, tengo momentos en los que soy introvertida, que son momentos como positivos por elección. Pero aquí creo que todos los ejemplos que puse son de momentos que me siento introvertida, no porque lo estoy decidiendo yo, sino porque el alrededor de mí está decidiendo por mí, entonces yo acabo siendo introvertida. ¿Por qué hay una connotación negativa hacia ser introvertido? No sé. Porque sí la hay. Ahorita tú lo acabas de decir como ejemplo. Sí, La pregunta fue, ¿en qué momento te sientes introvertida? Y inmediatamente te vas como a cuando te sientes insegura, cuando te sí. sientes triste, como que cuando te sientes fuera del lugar. Claro, porque hay momentos en los que me siento introvertida, positivos, que es cuando me voy yo sola a tomar un café, ¿sabes? Y que no tengo ganas de que me hablen ni de nada, y no lo vivo como algo negativo, es el ser introvertida. ¿Y por qué? O sea, no sé si lo sabes, yo no lo sé, pero ¿por qué hay esta connotación? Está muy castigado en los 20 ser una persona introvertida, en muchos aspectos de la vida. Y lo puedo pensar en el aspecto social, por ejemplo. Ujú. Como que cuando te sientes en tu zona de confort, pues es más probable que seas más extrovertido, ¿no? Pero me gustaría hablar de ser introvertido o extrovertido sin ningún juicio de valor, o sea, simplemente ser, punto. Ni es bueno ni es malo. Y a partir de eso explorar por qué hay una perspectiva desde la sociedad de que es mejor ser extrovertido. Y justo hace rato estábamos platicando Ujú. que un ejemplo de una persona que decía como que tú percibías que es extrovertida, pero él decía que es introvertido y es como Claro, una manera de no ser soberbio, como decir como de, no, no soy extrovertido, como decir como, no, no soy el número uno, no, no te voy a decir que soy el número uno, no lo voy a aceptar, nada más te voy a decir que soy bueno, soy como más introvertido. 100%, y quién sabe qué tanto, o sea, bueno, en este caso que estábamos hablando de ejemplo,
O sea, también hay muchas veces en las que una persona se quiere como que percibir a sí mismo más extrovertido de lo que es, como por eso que estás diciendo que es algo bien visto socialmente, que decir soy introvertida y está bien visto, Ujú, ¿sabes? totalmente. Pero tengo muchos momentos, bueno, de los momentos que puse de que me siento introvertida y ahorita que estamos diciendo eso, que bueno, creo que tenemos un par en común y que puse que me siento introvertida cuando estoy en un lugar que no quiero estar. Okey. Sí. O sea, por ejemplo, si tuve que ir a, no sé, tenía que cumplir con un evento y neta no tengo ganas de estar, pues no me va a salir mi lado extrovertido de vamos a platicar y cuéntamelo. Para nada, voy a estar como que sin estas ganas de socializar, 100%. A ¿sabes? mí también me pasa eso y, por ejemplo, y me cuesta mucho cambiar el chip. O sea, hay gente que se le hace más fácil como, bueno, estoy en un lugar en el que no quiero estar, pero bueno, ya estoy aquí y voy a cambiar el chip y no, a mí me cuesta mucho trabajo A mí y lo también. sufro. ¿Tú crees que esas personas que son capaces de cambiar el chip y decir como, bueno, ya estoy aquí, pues ya, será que normalmente son un poco más Sí, extrovertidos? sí creo que tienen rasgos más extrovertidos. Sí. eh, y a mí me pasa, por ejemplo, que cuando estoy en un lugar donde no quiero estar, por ejemplo, un antro. Cuando ya no quiero estar, ya no quiero estar. O sea, de verdad me cuesta mucho trabajo decir como de, bueno, ya estoy acá, un rato más, están aquí mis amigos. No, 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 cuando Sí, yo no poner quiero, buena cara. exacto, no puedo poner una buena cara. Literal, se me ve en la cara a distancia que me urge irme Sí, sí, y sí. cambia como mi actitud extrovertida o introvertida en un segundo. 100%. A mí me pasa, yo que sé, chance en comidas muy grandes que ya me cansé y y ya. O sea, como que no me es difícil volver a cambiar otra vez como al chip extrovertido ya. Una vez que pasamos al lado introvertido, también a mí me cuesta trabajo Regresar. regresar, ¿sabes? Sí, es difícil, es forzado. ¿Qué otras cosas pusiste? Que en qué otros lugares te sientes más introvertida? El último que puse es que me siento muy introvertida cuando estoy cansada. Ah, yo también lo puse. ¿Verdad? Cuando estoy cansada, Sí. me siento introvertida. No me gusta ser extrovertida cuando estoy cansada. No me gusta, punto. No, no hay energía. No hay energía. Es que yo creo que o sea, estar en ese estado de extroversión involucra mucha energía. O sea, como que y habrán a personas que se les dé un poco más natural, pero, pues, es como que mucha energía, y si uno está cansado, ¿de dónde sacas esa energía? Totalmente, totalmente. Para mí sí es un determinante, sí. cien por O sea, ciento para poder estar en un ambiente en el que me siento extrovertida, sé que no puedo estar cansada. Es como que no van juntos. Totalmente, totalmente, totalmente. ¿Y sabes qué otra cosa puse ¿Qué? que se me ocurrió? Que a veces soy más introvertida cuando hay muchos extrovertidos. Ah, sí. Sí. Como que te apaga un poco. Ujú. Es que está cañón, como que uno es como una la escala de ser extrovertido o introvertido parece que es qué tan extrovertido eres, no es qué tan Claro. extrovertido, no, no, es qué tanto. Ujú. Y hay gente que es súper extrovertida, o sea, tipo de un nivel de esta gente que de verdad es un cague de risa y entra a cualquier lugar y puedo pensar en ejemplos específicos y por más de que tú dijiste: "Hoy me siento súper extrovertida", te apaga esa Sí, extroversión, es mucha energía. mucha energía y es, no sé, como que y si te hace sentir mal eso, no está tan padre, porque, pues, cambia tu estado de ánimo. Totalmente, totalmente. ¿En qué momento te sientes extrovertida? Pues, si lo convierto que cuando me siento introvertida estoy de mal, o sea, si estoy de mal humor me siento más introvertida. En el lado extrovertida significa que tengo que estar de buen humor. ¿Quieres estar Entonces, de buen humor? ujú, o sea, como que sí, como que mi estado de humor me ayuda a estar como que en este modo más extrovertida. ¿Tú? Yo, por ejemplo, puse que en contraste de ser introvertida en un antro, como lo dije, me siento más extrovertida en un bar, por ¿Qué? ejemplo, muchísimo más. Para mí, disfruto más el estar en un bar donde puedo platicar, donde hay como más interacción humana, que estar en un antro. La verdad, lo disfruto más y me siento mucho más extrovertida cuando tengo este tipo de interacción. Y también me pasa mucho que para mí el ser extrovertida generalmente es una decisión. Tengo que decidir ser extrovertida. No tengo que decidir ser introvertida. Siento que
mi estado natural va más en siendo introvertida y cuando decido ser extrovertida, puedo ser extrovertida. Pero sí es una decisión. ¿Decisión consciente? Sí, O sea, antes de entrar en lugares como sí, ¿sí? sí. ¿Y Creo cómo mi pasa? extroversión. Cómo pasa en el cerebro? No sé cómo pasa, pero tipo, sé que si en algún lugar tengo ganas de socializar, prendo mi extroversión. Ya. Oye, eso está padre, porque yo lo vivo como un poco más automático, como que sí, o sea, no lo hago consciente como ahorita voy a entrar a este lugar y voy a aprender eso, sino como, chance y dependo más como del factor externo si voy a ser más extrovertida o introvertida, ¿sabes? O sea, otra cosa que puse que en qué momento me siento más extrovertida es si quien voy a ser, y es el contrario que decías en lo introvertido, que si siento que la persona que yo soy va a ser bien recibida. O sea, como que si voy a ser aceptada, o sea, si estoy en un ambiente de confianza, me es mucho más fácil ser extrovertida. O sea, a ti te pasa que cuando eres introvertida o extrovertida depende más del contexto externo. O sea, si en el lugar te vas a sentir, eh, Es que sí, pero también ya lo pensé y también depende, pues, si estoy cansada, si estoy de mal humor, si algo me pasó antes o ya sabes. Creo que sí sí. depende de las Es dos. que para mí, por ejemplo, depende muchísimo más de mi estado interno. ¿Sí? Mucho. O sea, si yo un día no estoy bien, me cuesta mucho trabajo ser extrovertida. Mucho. Y si un día estoy muy bien, pues me sale mucho más natural. ¿Sabes? Como que sí depende mucho de mi estado interno. Cuando llego a un lugar, qué tan extrovertida o introvertida soy. Y también, no necesariamente que sea un ambiente social. Puedo estar sentada en un café sintiéndome muy introvertida o sintiéndome muy extrovertida y estando sola. ¿Y qué cambia? ¿Sabes? Que literal no cambia nada externo. O sea, en este ejemplo, no cambia nada externo, cambia mi estado interno. Cambia qué también me siento conmigo ese día, qué tan segura me siento conmigo ese día. Y mientras más segura me siento, más extrovertida me siento. Ah, ¿sí? Sí. Okey. Eso está interesante. ¿Tú cómo lo vives? Yo creo que yo también, o sea, como pero no lo había pensado así, que entre más segura me siento, sí, más cómoda, más segura, más como sí, puedo mostrar ese lado más y sentirme un poco más abierta, Ujú. como que fluyo más, tengo ganas como de esta parte de platicar más, o sea, ¿ya Ser más sabes? social. Sí. Y a ver, tipo, con todo eso que estamos hablando, que la verdad, por más de que intentamos, no, sí le estamos dando una connotación más positiva a ser extrovertido que ser introvertido. Ujú. Pero simplemente son dos estados. O sea, no entiendo por qué existe esta connotación. O sea, me interesa entrar al tema de por qué se aplaude Sí. tanto el ser extrovertido. ¿Por qué crees que sucede esto? Mm, creo que se percibe, y ya me dirás qué opinas al respecto, pero yo siento que lo percibo, más bien, siento que las personas perciben que una persona extrovertida como que puede llegar a lugares más fácil, pero eso no es cierto, o sea, solo es una percepción. O sea, como que una persona más extrovertida es una persona más movida, que tiene estas habilidades sociales como que más así, más que las puedes ver. Entonces, creo que como que ahí está, como pues, este prejuicio de si eres extrovertido vas a poder llegar a más lugares, Ujú. ¿sabes? Ahorita que dices eso, yo pienso como en líderes importantes. Yo no creo que todos los líderes importantes de la historia han sido, extrovertidos. ¿No? De verdad no lo creo. Okey. O sea, no te puedo decir como que es un común denominador, ¿me entiendes? Aunque sea en líderes míos, de mi vida, o sea, gente que yo considero que son líderes que he conocido como a nivel personal, no todos son extrovertidos, o sea, no es un común denominador. Y yo creo que se aplaude más lo extrovertido Ujú. porque aunque, o sea, porque es más fácil de llegarle a una persona extrovertida, es más fácil en una interacción corta, es más fácil conectar con una persona extrovertida que una persona introvertida, pero creo que es menos genuina esa conexión. O sea, Okey. creo que una persona extrovertida le cuesta más trabajo llegar a capas más internas y no.
no sé, o sea, todo el mundo puede llegar a capas más internas, pero creo que se queda un poco más en lo superficial, una interacción de 2 personas extrovertidas, ¿Tú crees? sí, que una interacción de 2 personas introvertidas. Pues yo pienso en una interacción de 2 personas introvertidas, y también lo pienso que les cuesta mucho trabajo abrir esa parte como que vulnerable. Por eso mismo de que son introvertidas y que no se van a abrir como con cualquier persona. Y una persona extrovertida, yo pensaría que como que le es más fácil como que abrir ciertas partes de ella o de él, ¿sabes? Que una persona introvertida. Creo que a lo mejor lo que estás diciendo es porque una persona introvertida, Ajá. como que crecimos con la idea de que sentir cualquier tipo de sentimiento que no sea felicidad, Ujú. como que no está tan aplaudido, no está tan aceptado, como que crecimos con la idea de que sentir debería darnos pena. Por eso, si tú dijeras como que, okey, hoy quiero contar de verdad cómo me siento, porque somos humanos, o sea, al final del día, todos los días tenemos diferentes sentimientos, y nos da pena decir que no estamos teniendo un buen día, o que estamos mal, o lo que sea. Entonces, probablemente esta persona introvertida, que probablemente me incluyo, da como vergüenza abrir que estás bien o que no estás bien. O sea, ¿sí me entiendes a lo que me refiero? Sí, 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 sí. Okey. Entonces, ¿tú crees que se aplaude más la persona extrovertida porque a ver, repíteme la frase como la dijiste? Seguro que se aplaude más una persona extrovertida, porque generalmente es como más, o sea, no le da Más fácil vergüenza. conectar, y eso es lo que decías antes, ¿no? Okey, okey. Como que cuando es más fácil conectar, o sea, es más fácil conectar con una persona extrovertida porque o sea, es más fácil, o sea, la persona extrovertida te va a sacar plática, te va a hacer tal, y por eso se aplaude más porque, pues, puedes tener como que estas conexiones un poco más rápidas. Puede ser. No lo sé, creo que, o sea, creo que es una No ahora sé, que lo pienso, está difícil. Creo que el dividir a una persona solamente en introvertido, extrovertido, queda muy que es como corto, muy corto, demasiado totalmente. corto. Porque, tipo, ahorita estoy yo poniéndome de lado introvertido, pero en realidad no, o sea, no soy una persona introvertida en muchos ámbitos de mi vida. No, ¿cómo? O sea, ayer que salimos, tú y yo, o sea, llegamos a un lugar y habían personas que nunca en la vida habíamos visto ninguna de las 2 y Lana se sentó a platicar y estuvo echando el chisme como media hora, y se puso a platicar, y yo ahí, tanto le está contando esta persona que nunca en la vida hemos visto? O sea, y Sí, éramos un grupo muy random y estabas, sí, muy random. o sea, no, yo no te percibí Sí, cero es que callada. literal es una decisión, te lo juro que es una decisión. O sea, yo ayer decidí ser extrovertida. Ujú. Y por eso llegué y eché el chisme en media hora y ya acabamos siendo íntimas, Sí, las sí, sí. amigas, o sea, de verdad. Es una decisión, para mí es una decisión, te lo juro que es una decisión. Está padre porque lo puedes controlar un poquito. O Sí, sea, como que como que es una decisión que, o sea, tomas el control de, bueno, ahorita tengo ganas de no, y ya, tienes tu espacio, pero ya tienes ganas de como de esta parte más abierta, de compartir y así, y lo decides. Está padre. En esa misma interacción en la que tú estabas, este, platicando con esta niña, este yo hasta ahí me sentí un poco más introvertida. Me estaba costando más trabajo como que platicar con la gente de ahí. Como que yo decía: "Ay, platícame, ¿qué haces aquí?". y Ya me también, costó más. sí, ¿verdad? Creo que es una cuestión de apariencia. Yo a ti te veía bailando, pasándotela muy bien y Ujú, probablemente tú te sentías más introvertida en ese momento. claro. No lo sé. Es que ese es el tema. Entonces, al final, una persona que o sea, no hay una persona que es introvertida o extrovertida. O sea, al final, lo que uno percibe puede ser muy alejado de lo que la persona está sintiendo, Eso es 100% real. O sea, ¿sabes? no es muy difícil, a menos de que conozcas muy, muy bien a una persona, es muy difícil como leer cómo está sintiendo la persona con la manera en la que actúa, porque probablemente es contrario. Por eso el ejemplo que hablábamos hace rato de esta persona que me decía que se siente introvertida y yo lo percibía completamente extrovertido, es porque, pues, al final depende mucho de cómo uno se percibe, pero, pues, puede cambiar por completo cómo la persona de afuera te está viendo.
100%. ¿sabes? Y a ver, o sea, hablando de todos estos ejemplos de cosas sociales, Ujú. te pregunto, ¿dónde se juzga el ser introvertido desde tu perspectiva en los 20? ¿Dónde se juzga? Sí. Creo que cuando una persona en los 20 y que no tiene una vida social muy activa y que no está como que teniendo estos planes muy sociales que vas a conocer a más gente, ahí se juzga. O sea, como que ¿por qué no estás socializando más? ¿Por qué no estás conociendo a más personas? Si en los 20 es donde deberías estar conociendo a estas personas, 100%, ¿sabes? estoy de acuerdo contigo. Y creo que en los 20 se juzga mucho, tipo, ¿qué tipo de plan disfrutas más? Ujú. Si es un plan más introvertido o más extrovertido. A mí me pasa muchas veces que yo hoy tengo ganas de un plan más introvertido y lo disfruto más. A cuando tengo ganas de un plan más introvertido, voy a disfrutarlo mucho más que hacer un plan extrovertido. ¿Cómo es un plan introvertido para ti? Por ejemplo, es domingo en la tarde y ¿qué Ujú. prefiero? Irme a echar un café con mis amigos, eso a lo mejor es más extrovertido, o ir al cine sola, y eso a lo mejor más introvertido. Y creo que se aplaude más, pues no, ir a echar un café con tus amigos siempre se va a aplaudir más que ir al cine sola. Claro, pero ¿por qué? ¿Qué crees? En ese caso que estás dando, ¿por qué crees que se está juzgando más el que vayas al cine sola? Porque creo que es como una validación externa Ujú. de, o sea, una parte de juntarse con amigos es el querer, ¿no? Pero hemos hablado también en otros episodios que hay una parte de juntarse en situaciones sociales que es probablemente inconsciente reafirmar dentro de uno mismo algo. Entonces, por ejemplo, si sales con amigos un sábado, estás reafirmando probablemente de alguna manera que tu vida social es activa Ujú. o que tienes relaciones importantes y fuertes. Entonces, por eso creo que puede ir un poquito por ahí. Como que cuando sí, yo también pensé que como por qué se juzgaría, por ejemplo, que vayas al cine sola, podría ser como esta parte de regresándolo al tema de los 20, como pues en los 20 aprovecha y vete a los más cafés con tus amigos que puedas, ¿sabes? O sea, ¿por qué te vas a ir al cine sola? Exacto. ¿Sabes? Estás triste, Exacto, estás exacto. estás pasando por algo, Y probablemente, o sea, tipo, lo que se te antoja justamente es eso, claro. pero Y no necesariamente porque te vayas al cine sola significa que estás triste, simplemente tu energía está ahorita más como en la parte introvertida que no tienes tantas ganas ya sabes, como que de ser tan social. totalmente. Es completamente válido, Otra ¿sabes? cosa que yo creo que se juzga mucho en los 20, Ujú. en esta época de estudiar la carrera, es que se juzga mucho a la gente más introvertida al dar una presentación, por ejemplo, en la universidad. Okey, Es algo común, ¿no? Como que se sabe que una manera de evaluar si una persona sabe o no sobre algo es dando una presentación sobre el tema. Y la gente que es más introvertida, la gente que le cuesta más trabajo hablar en público, es muy juzgada. claro, no lo había pensado, 100%. ¿Y o sea, cómo lo percibes en la universidad? Lo percibo, por ejemplo, te puedo dar un ejemplo muy claro. Una vez yo tenía que hacer una presentación en la universidad y tengo una amiga que le cuesta mucho trabajo hablar en público. O sea, de verdad le cuesta mucho trabajo hablar en público. No necesariamente es introvertida, simplemente le cuesta hablar en público. Y en el momento en que nos paramos enfrente para la presentación y sabía perfecto el tema y lo llevamos preparando mucho tiempo, Ujú. literal fue como si cambió su estado, Mm, se puso como muy insegura y no pudo dar la presentación. No pudo dar la presentación. Y si tú hablas con esa niña en cualquier otro momento de la vida, te parece una persona muy extrovertida. claro, Pero cuando se trataba de pararse enfrente de gente y hablar, se sintió súper juzgada. O sea, como sintió demasiada atención sobre ella y le salió una parte introvertida que, que es como demasiado, o sea, que no es aplaudida, no es aplaudido no poder hablar en público. claro. Al contrario, es muy castigado hoy en día. Sí, 100%. Totalmente de acuerdo. No lo había pensado y tienes toda la razón. En la universidad, en las presentaciones, sí, sí, y puede salir ese lado, o introvertido o extrovertido, y está duro, Ujú. está muy confrontativo. Muy confrontativo, justo es la palabra. Sí. Otra cosa que yo siento que se puede ver que ser introvertido se juzga, es que cuando una persona como que no tiene tantas ganas
como de, yo qué sé, de hablar o de contar cosas. No sé, lo pensé yo que es en una reunión grande familiar y no estás platicando con todos y no estás contándoles de lo que estás haciendo, como que se percibe como que algo te está pasando y está mal visto. Y si lo llevo más lejos, es como en tus veintes vas a estar así de callada, o sea, me lo estoy llevando al extremo, pero como en tus veintes vas a estar así de callada. Sí, o sea, ¿entiendes a lo que Sí, qué te como que quiero? hay algo mal contigo. Si estás callada, hay algo mal contigo. O sea, Claro. generalmente esa es se asume eso, ¿no? Ujú. Y no necesariamente, No, totalmente. Y que si algo, o sea, ¿por qué tendría que haber algo mal conmigo en los 20? ¿Sabes? si estás callada. Sí, o sea, pero también esta perspectiva de en los 20 Todo está bien. todo está bien. Y si Ujú. estás callada y no estás siendo social y no estás compartiendo y no te estás percibiendo como movida es porque Sí, es como de qué te quejas, estás en los 20, todo mm, está bien. sí, Espérate a que tengas 50 y si vas a entender, es como todas las épocas de la vida tienen sus cosas, ¿no? sí, Sí, 100%. Te pregunto, ¿en tu familia ujú. eres introvertida o extrovertida en tu dinámica familiar? Uy, creo que ambas. Sí me percibo que a veces puedo llegar a ser muy extrovertida, pero muchas otras veces introvertida. ¿De qué depende? Creo que depende de cómo me siento, de cómo está mi estado interno, Okey. pero también ahí entra de cómo me percibe mi familia, o sea, si mi familia me percibe, yo siento que ellos me perciben en general como una persona extrovertida, o sea, como por las cosas en las que estoy metida, por las cosas que hago, o sea, me perciben como una persona un poco más extrovertida. Mm. Entonces, si en la interacción en la familia no estoy demostrando eso, es como se puede llegar a ser como estoy siendo muy introvertida, Ujú. ¿sabes? Como Desde un juicio, como que ser muy introvertido está mal, porque tú eres extrovertida. claro, y ese es el problema como con las etiquetas. Siento que a veces podemos llegar a etiquetar a una persona por ser extrovertida o introvertida, y cuando no, o cuando no, o sea, no está, o sea, si yo tengo la percepción que esa persona es extrovertida y está siendo introvertida, para mí algo está mal, como que qué le Sí, pasa, o sea, como que si algo, si ser introvertido tiene algo malo. sí. O si se lo pienso del otro lado, una persona que normalmente es introvertida, es como: "Oye, qué Y bien". es extrovertida, es como de que ven. Ajá, Es como totalmente una persona que es introvertida y de repente es extrovertida, es como de, al fin, como que al fin se muestra ¡al cómo fin es. salió! Exacto, como si saliste de un caparazón. Y la verdad es que no necesariamente es así. No, Y es, creo que mucha presión. Creo que en los 20 existe mucha presión hacia ser extrovertido. Mucha presión. totalmente. Y justo hablando, y fue un poco a propósito que nos preguntamos al principio del episodio que si te consideras extrovertido o introvertido. Creo que ser extrovertido o introvertido es un espectro. No podemos etiquetar a una persona como introvertida o extrovertida porque puede llegar a ser muy peligroso en cuanto a estas expectativas que se tienen de su comportamiento. Totalmente, totalmente. Y que tienes de ti misma. O sea, si yo me tengo a mí catalogada como una persona extrovertida y luego ya tengo, o sea, tengo como actitudes más introvertidas, voy a pensar, ¿qué tengo? ¿Por qué me estoy Ujú, comportando así? O sea, ujú. ¿qué está mal conmigo? ¿Por qué no estoy pudiendo ser más extrovertida? Creo que en general todas las cosas de la vida que no se ven en grises, o sea, que solamente es blanco o negro, son peligrosas porque es como polarizar y el humano no se puede polarizar. El humano es un ser que todo el tiempo está oscilando entre los puntos, pero la mayoría del tiempo lo pasa en la curva, o sea, en ninguna de las puntas. Entonces, entre todos los otros conceptos que son o blanco o negro, este concepto de ser introvertido o extrovertido, deberíamos de, como sociedad, trabajar en quitarle el estigma de que solamente puede ser una u otra, porque creo que lleva a lugares muy confrontativos. Totalmente, y porque al parecer tenemos como que asociada esta parte de que como ser extrovertido es algo más positivo que ser introvertido, ¿sabes? Entonces depende mucho cómo lo percibimos y cómo lo estamos como que guardando adentro de nosotros, Totalmente. ¿sabes? Como una cosa de si yo me percibo como una persona introvertida, pero yo pienso
que ser introvertido es algo bien, ahí está pasándolo con nuestro autoconcepto, Totalmente con nuestro autoconcepto. ¿sabes? 100%, 100%. Ujú, Hay una idea que me gustaría traer, dímela. que creo que todas las películas y las series, como el hombre guapo, el hombre deseado, o sea, generalmente es extrovertido. Totalmente. Y creo que eso ayuda como a esta idea de que ser extrovertido es mejor. Justo, o sea, te iba a preguntar que de dónde estaremos como que recibiendo como esta información que ser extrovertido está mejor. Creo que viene mucho de de esta información que consumimos, que al final siempre acabamos mencionando esto, pero crecimos con estas ideas de que ser extrovertido te lleva a mejores lugares. ¿Sabes qué otra cosa puede ser? Que también la apunté y no la habíamos hablado. Es que, y que lo pensé cuando mencionaste lo de los líderes, es que las personas extrovertidas como que llaman más la atención, o sea, son más visuales. Entonces, como estos líderes como de movimientos, como que requerían mover gente, ya sabes, mover masas y que son líderes como de muchas personas, son como estas personas que sí tenían que ser extrovertidas porque tenían que mover Ujú, una población, ¿sabes? Y que al final visualmente estás viendo como que ese movimiento y estás viéndolo, o sea, una persona introvertida chance lo va a hacer un poco como con otros métodos no tan visuales como un líder, como que me lo imagino moviendo masas y ujú, coordinando a gente y dando puntos, ujú. ¿sabes? Que un líder introvertido que seguramente están, Ay, solamente se están moviendo de formas diferentes. probablemente lo que estás mencionando es como estos líderes sociales que mueven masas, probablemente tienden a ser más extrovertidos, pero yo puedo pensar en líderes como de la ciencia o no sé por qué se me viene a la mente, siento que por ejemplo Mark Zuckerberg, no tengo el gusto, ¿verdad? No lo conozco, pero me da la impresión de que debe ser más introvertido. Por alguna razón, por la historia de cómo se creó Facebook, que fue como, no sé, como que probablemente es un prejuicio que tengo en mi cabeza. Pero siento que este tipo de líderes que no son líderes sociales de masas, de mover movimientos de gente, que son otro tipo de líderes de ciencia, de academia, de descubrimientos, es gente más introvertida. Claro. No lo sé. ¿Es pregunta? Como Pues es comentario. no, lo entiendo, lo entiendo, lo entiendo. No sé cómo lo sientes tú. O sea, ¿tú crees que tú crees que este esquema mental de que la gente extrovertida va a ser más exitosa es real, se cumple? No. ¿Por qué? O sea, no creo que depende de si eres extrovertido o no eres extrovertido, ¿sabes? O sea, creo que hay muchos otros componentes, pero el hecho de pensar que una persona va a ser más exitosa por ser extrovertidos, porque ahí tenemos como un prejuicio hacia las personas que son introvertidas. Totalmente, y hacia eso iba. O sea, justo quería llegar hacia ese lugar, porque creo que todo, desde la primer pregunta de este episodio, de que si es introvertido o extrovertida, literal la palabra ser introvertido tiene un peso gigantesco. No es un simple concepto de hoy me siento así, es como eres, o sea, tú eres, es decir, como es parte de tu identidad, es parte de tu esencia ser extrovertido, introvertido, y no estoy de acuerdo con denominarlo así, Totalmente. porque no eres introvertido o extrovertido. Estás en un estado más introvertido o más extrovertido, a veces, y a veces de una manera y a veces de otra, no eres eso. No, y muchas veces se hace la pregunta, no, me imagino como en esas situaciones en las que te estás introduciendo y te dicen, y di si eres extrovertido o extrovertido o introvertido. Tienes que escoger. O sea, en ninguna de estas situaciones me han preguntado, ¿en qué época? Ahorita, ¿cómo te sientes más? Claro, claro, En una etapa en la que estás siendo más extrovertido o más introvertido. claro. O sea, se tiende a catalogar que una persona es una o la otra, Totalmente. Y es ¿sabes? una etiqueta. Todas las etiquetas son súper dañinas, porque si te sales de esa etiqueta, algo está mal en ti. Entonces, estos ejemplos que diste de que si una persona introvertida de repente es más extrovertida, es como, al fin logró
como que ya logró, o al revés, una persona extrovertida siendo introvertida, que algo está mal. Es como salirse de una caja que es muy apretada y, nunca se cumplen esas expectativas, porque pues el humano se necesita mover. Y creo que ahí hay una clave importante, como que no pensar en el ser introvertido o extrovertido como ser, sino como un estado que es fluctuante. Totalmente, y que van a haber muchos factores pasando alrededor para que una persona como que demuestre si es introvertido o extrovertido. O sea, ahorita pensé en un ejemplo que me encontré a una niña que hace mucho tiempo no veía. Era una niña de la prepa, y en la prepa era muy introvertida, muy, muy, muy introvertida. O sea, así la percibía yo, o sea, muy introvertida. Y hace poco que la vi en un grupo y estaba siendo completamente extrovertida, o sea, una versión completamente diferente. Y entonces, ahorita que estamos hablando de este tema, yo me pongo a pensar como que en ese punto yo la percibía como introvertida, pero probablemente en su grupo sí era extrovertida. Claro, O chance en esa época como que estaba como que más hacia la parte más introvertida. O ese día que la vi, pues, no sé, como que creo que hay muchos factores que están determinando si una persona se demuestra, se comporta de una de las dos, 100%. ¿sabes? Entonces, creo que algo lo más importante que me llevo de esta plática hoy es como que probablemente, o sea, primero que nada, intentar quitar el estigma de que una persona extrovertida es como más llegable, o sea, como que se le puede llegar más a una persona extrovertida, porque una persona no es extrovertida o introvertida, probablemente en ese momento está comportándose así, Sí. por situaciones externas, por situaciones internas. Y si le damos más chance a conocer a la persona, probablemente nos vamos a dar una sorpresa de que no es esa etiqueta que le estamos poniendo y que simplemente está comportándose de esa manera en ese momento por algo. Totalmente, y tratar de verlo como con estos lentes de no es blanco o negro, ¿sabes? Hay mucha escala de gris en el Totalmente. medio, ¿sabes? Y entonces te vuelvo a preguntar, Rebeca, ¿eres una persona introvertida o extrovertida? Y me voy a quedar en silencio. Yo creo que contestando la misma pregunta al Tú sí, principio, tú dímela. yo no te puedo decir si soy una persona introvertida o extrovertida, porque no Por soy eso ninguna y soy ambas. por eso mi silencio, porque no, ni una ni otra. Creo que fluctuará. Fluctuará Sí. totalmente. Entonces, para la pregunta del día de hoy, chance está bueno, a mí me gustó el ejercicio de pensar en qué momentos me siento más extrovertida y en qué momentos me siento más introvertida. Y yo agregaría la pregunta a ¿qué estado disfrutas más? Y creo que entender qué estado disfrutas más te permite tener momentos más disfrutables contigo. Totalmente, y no hacerlo como por el prejuicio de si extrovertido es mejor o introvertido es peor, sino como en cuál te sientes más cómoda o cómodo. ¿O en cuál te sientes más tú en este momento, hoy? ¿En cuál me siento más yo? Una visión muy, muy bonita. Muy psicológica, Sí, la verdad. Pero está muy padre, de verdad está muy padre, me gustó. totalmente. Eh, bueno, pues sin más que agregar, muchas gracias por escucharnos el día de hoy. Esperamos les haya gustado el episodio y nos haya dejado pensando. Una noche de muy humano. Noche muy humano. Y nos vemos la próxima semana con otro episodio. Muchas gracias. Gracias por estar aquí. Bye. Bye.